Blair Pimlico colocó los platos sobre la mesa del comedor, con cuidado de no tocar la superficie perfectamente pulida de la madera de cerezo. 12 años de convivencia le habían enseñado que Dexter notaba cada huella dactilar, cada arañazo. Ajustó los cubiertos, los tenedores exactamente a la misma distancia del borde de la mesa, los cuchillos perfectamente paralelos a los platos. La cena del viernes por la noche era una tradición, a pesar de los constantes retrasos de su marido en el trabajo. El reloj de la cocina marcaba las 21:30. Dexter ya llevaba hora y media de retraso. Blair tocó la olla. El roast beef estaba frío, la salsa espesándose. Por tercera vez esa noche le envió un mensaje de texto. «La cena está lista. ¿Vendrás pronto?» El teléfono quedó en silencio. Blair suspiró y rellenó el vaso de vino. Era la provisión de un año de los viñedos de Napa que habían traído de las vacaciones del año pasado, las únicas que habían tenido en los últimos 3 años. La puerta principal se cerró de golpe exactamente a las 22:00. Blair supo por los pasos pesados que algo iba mal. Dexter siempre se movía con brío, pero hoy su andar era lento, como si estuviera retrasando el momento de la reunión. «Hola», sonrió Blair, intentando disimular la tensión. La cena llevaba un rato lista. Dexter estaba en la puerta del comedor sin quitarse el abrigo. Llevaba el pelo rojizo revuelto y sus ojos grises no miraban en su dirección. «No tengo hambre», dijo, sentándose en la silla frente a ella. Dexter Pimlico, 42 años, director financiero de Everest Development Corporation, ya no era el joven y ambicioso directivo con el que Blair se había casado. Las arrugas alrededor de los ojos se habían hecho más profundas y su barba rojiza mostraba canas. Pero lo más importante era que su mirada había cambiado. Antes había mirado a Blair con admiración, pero ahora lo miraba como a un mueble, familiar pero impasible. «Dex, ¿qué está pasando?» Blair dejó el tenedor a un lado. «Insististe en que cenáramos los viernes por la noche y desde hace 2 meses llegas tarde o ni siquiera apareces». Dexter se frotó el puente de la nariz, un gesto que aparecía cuando estaba tomando una difícil decisión financiera. Blair recordó de pronto cómo, en su primer año de matrimonio, él se había frotado el puente de la nariz de la misma manera antes de sugerirle que dejara su trabajo de marketing y se trasladara a otra ciudad para su ascenso. «Tenemos que hablar». Su voz sonaba antinaturalmente suave, como si hubiera ensayado la frase. Blair se quedó helada. En 12 años de matrimonio había aprendido todas las entonaciones de su marido. Era el tono que había utilizado cuando anunció a sus padres la decisión de vender el negocio familiar a una empresa. «Te escucho». Enderezó la espalda y apretó la servilleta bajo la mesa. «He conocido a otra mujer». 5 palabras. Solo 5 palabras, y el mundo de Blair empezó a resquebrajarse. Miró fijamente a su marido, tratando de encontrar rasgos familiares, pero vio a un extraño. «¿Cuándo?» Fue todo lo que pudo pronunciar. «Hace 4 meses. Kimberly trabaja en marketing. Tiene 28 años. Blair tiene 39, y durante los últimos 10 años había oído a Dexter decirle que era demasiado pronto para tener hijos, que primero debía ponerse en pie, luego construir una casa. Y ahora pasaba de ella y hablaba de una vendedora de 28 años. ¿Y ahora qué?» Blair trató de hablar con calma, aunque todo en su interior se agitaba. «Quiero el divorcio». Dexter por fin la miró a los ojos. «Y quiero que te mudes. Esta noche». Blair sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. «¿Que me vaya? ¿Esta noche?» «Pero esta es nuestra casa, Dexter. La elegimos juntos. Yo hice las renovaciones, la decoración. Está a mi nombre». Su voz se ha endurecido. «Ya lo sabes, mi casa, mi dinero. Nunca ganaste mucho dinero». El golpe fue preciso y despiadado.
Blair recordó cómo 12 años atrás él la había convencido de que no tenía sentido perder el tiempo en una carrera cuando él podía mantenerlos a los dos. Cómo, poco a poco, su trabajo como jefa de oficina en la misma empresa se había convertido en ayudar a su marido más que en una carrera por derecho propio. «Renuncié a mi carrera por ti», dijo Blair en voz baja. «Habíamos acordado que yo te apoyaría y tú... Y te he mantenido todos estos años», interrumpió Dexter. «Y tenías una bonita casa, un bonito coche, pero todo se acaba. Te daré una asignación decente durante un tiempo hasta que te instales». Blair se quedó mirando al hombre del otro lado de la mesa y no lo reconoció. ¿Dónde estaba el Dexter que hablaba de gran amor? ¿Quién prometió que siempre estarían juntos? ¿Quién juró que nunca la abandonaría como una vez la abandonó su padre? «¿Por qué hoy?», se preguntó. «¿Por qué tengo que irme ahora?». Dexter apartó la mirada. «Kimberly se muda conmigo mañana. Necesita espacio para sus cosas». Blair se levantó tan bruscamente que volcó su copa de vino. El líquido rojo se derramó sobre el mantel blanco, regalo de boda de sus padres. Dexter se apartó instintivamente para que las gotas no le mancharan el traje. «Ni siquiera ibas a decírmelo si no fuera por la necesidad de vaciar los armarios para ella». Blair sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no dejó que se derramaran. «Iba a hacerlo. La semana que viene». Dexter se levantó. «Mira, Blair, es lo mejor para los dos. Ya no somos marido y mujer, sino vecinos. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste sobre el trabajo, sobre mis planes? ¿Cuándo fue la última vez que llegaste a casa antes de las 9? Me contestó. ¿Cuándo fue la última vez que salimos juntos? ¿Hace 3 años en Napa? Y eso que era una reunión de negocios». Dexter negó con la cabeza. «¿Lo ves? Los dos somos infelices. Entonces, ¿por qué seguir?». Blair recordó que hacía 7 años habían ido a Aspen, donde Dexter había esquiado mientras ella estaba en su habitación con fiebre. Como 5 años atrás, él había olvidado su cumpleaños porque estaba cerrando un trato importante. Como 3 años atrás, ella lo esperó en un restaurante en su aniversario, y él nunca apareció porque había una emergencia. «Estoy de acuerdo con el divorcio», dijo finalmente, «pero necesito tiempo para encontrar un lugar donde vivir. Una semana o al menos...». «¿Tienes amigos?», la interrumpió Dexter. «Llama a Zoe. Siempre se alegraba de verte». Zoe Frampton era la única amiga que le quedaba a Blair después de haberse mudado a la ciudad por la carrera de su marido. Una maestra de primaria con un piso de una habitación y una nevera vacía. «No puedo simplemente levantarme e irme. Tengo que empacar mis cosas, mis papeles». «Tienes 3 horas». Dexter miró su reloj. «Hasta medianoche. Entonces cambiaré las cerraduras». «No puedes hacer eso». A Blair le tembló la voz. «Esta también es mi vida. 12 años, Dexter. A partir de hoy te quedas sin casa, y me da igual a dónde vayas». Bramó de pronto, golpeando la mesa con el puño. «Desperdicié 12 años con una mujer que se convirtió en una aburrida ama de casa. Lo único que hace es reprocharme y reclamar atención. Recoge tus cosas y sal de mi vida». Blair retrocedió. En todos los años de matrimonio, Dexter nunca le había levantado la voz. Podía ser frío, distante, pero no agresivo. Algo en sus ojos la asustó, una especie de determinación rayana en la crueldad. «De acuerdo», se quitó lentamente el anillo de casada y lo dejó sobre la mesa. «Recogeré lo imprescindible y me iré. Pero esto no ha terminado, Dexter». «No, Blair, sí que lo está». La miró sin una sombra de arrepentimiento. «Te he llamado un taxi. Estará aquí dentro de 2 horas. Ten tiempo para hacer las maletas». Blair subió al dormitorio que habían compartido todos estos años. Abrió el armario y se quedó helada. La mitad de las cosas de Dexter ya no estaban. Lo había planeado hacía mucho tiempo, dándose cuenta de que ella tendría que marcharse tarde o temprano. Sobre la cama estaba su bolsa de viaje,
la misma con la que habían viajado a Napa. Dexter ni siquiera se había molestado en encontrar algo más espacioso para sus 12 años juntos. Blair empezó a doblar la ropa mecánicamente. Jerseys, vaqueros, vestidos. ¿Qué llevar cuando toda tu vida cabía en una bolsa? Se detuvo delante de una foto de su boda. Un joven Dexter la miraba con adoración. ¿Dónde se había metido ese hombre? ¿O nunca había existido? Del cuarto de baño cogió lo mínimo de maquillaje y la medicación. Los documentos del cajón de la cómoda fueron a parar a su bolso: certificado de matrimonio, partida de nacimiento, permiso de conducir. En la mesa junto a la cama había una agenda con notas y contactos. Se la guardó en un bolsillo lateral. Blair bajó las escaleras cuando el reloj marcó las 23:30. Dexter estaba sentado en su despacho, hablando por teléfono, a juzgar por el tono amable, con Kimberly. «Ya casi he terminado», dijo Blair al entrar en el despacho. «Necesito algo más de papeleo. Seguros, papeles de impuestos». Dexter tapó el teléfono con la mano. «Te enviaré los impuestos más tarde. ¿Qué más?» «Mi portátil». Blair señaló la mesa donde había 2 MacBooks plateados idénticos. «Cógelo», asintió y volvió a hablar. Blair cogió el portátil más cercano, lo metió en el bolso y salió del despacho. En la cocina, se detuvo frente a la nevera donde colgaban imanes de todos los lugares en los que habían estado juntos. Eran inexcusablemente pocos. Sonó el timbre. El taxi había llegado pronto. «Me voy», dijo Blair volviendo al estudio. Dexter asintió sin mirarla siquiera. «Enviaré a un abogado para que se encargue del divorcio». Blair se quedó mirando al hombre con el que había vivido 12 años. ¿Esperaba que cambiara de opinión? ¿Que dijera que había sido un error? ¿Que se disculpara? «Adiós, Dexter», dijo, y cerró la puerta tras de sí. El taxi la esperaba en la entrada. El conductor la ayudó a meter la maleta en el maletero. «¿A dónde vamos?», preguntó. Blair le dio la dirección de Zoe Frampton. El coche arrancó, y Blair se quedó mirando la casa. Una casa de 2 plantas con una valla blanca y un jardín que ella misma había diseñado. 12 años de su vida se habían convertido en una bolsa de viaje y un futuro incierto. Dexter quería deshacerse de ella, y lo había conseguido. Al menos eso creía él. Zoe Frampton abrió la puerta al tercer timbrazo. Llevaba el pelo castaño descuidadamente recogido en un moño y su pijama mostraba manchas de vino tinto. «¿Blair?», dijo somnolienta, y luego, al ver su bolso y la cara llorosa de su amiga, abrió más la puerta. «Dios mío, ¿qué ha pasado?». «Dexter me ha echado de casa». La voz de Blair sonaba apagada, como si perteneciera a otra persona. «¿Puedo quedarme a dormir?». «Claro, pasa». Zoe abrazó a su amiga y la ayudó a arrastrar la maleta hasta el minúsculo pasillo del estudio. Dentro había un desorden creativo, típico de una profesora de primaria. Montones de cuadernos sobre la mesita, manualidades inacabadas para la feria del colegio, libros abiertos sobre varias superficies. Había una botella de vino abierta y un vaso medio vacío en la mesa de la cocina. «Lamento el desorden», dijo Zoe, poniendo apresuradamente los platos sucios en el fregadero. «Mañana tengo un festival de otoño en el colegio y estaba preparando el atrezzo. Soy yo quien debería disculparse por entrometerme». Se hundió Blair en el borde del sofá. No sabía dónde más ir. Zoe le puso la copa delante y sirvió el vino. «Cuéntame lo que hizo ese imbécil». Blair bebió un sorbo y sintió que un calor se extendía por su cuerpo. Solo ahora se dio cuenta de que estaba temblando. Tenía una aventura. Con una Kimberly de 28 años de marketing. Dijo que se iba a vivir con él mañana y que tenía que desaparecer. Zoe silbó. «Menudo gilipollas. Perdona la expresión, pero no hay otra forma de decirlo. ¿Cuánto tiempo ha pasado?». 4 meses, aunque... Blair ha estado pensando. «¿Sabes? Ahora que miro hacia atrás me doy cuenta de que nuestro matrimonio estaba muerto por mucho más tiempo que eso, solo que no quería admitirlo».
Zoe le apretó la mano. ¿Tienes dónde quedarte? Quiero decir, después de esta noche. Blair negó con la cabeza. Todavía no. Mis padres están en Arizona. Mi hermano está en Europa por trabajo. Puedo buscar un piso, pero llevará tiempo. Quédate aquí todo el tiempo que necesites, dijo Zoe con firmeza. No es el sofá más cómodo, pero es habitable. ¿Te ha dado dinero ese gilipollas? Creía que habías dicho que todas las facturas estaban a su nombre. Blair sonrió con amargura. Prometió una asignación decente, lo que sea que eso signifique. No creo que lo sepa. Solo quería que desapareciera. Ilegalmente. La casa, la propiedad, las facturas. La casa está a su nombre. Blair tomó otro sorbo de vino. Ni siquiera sé a qué tengo derecho en el divorcio. Nunca pensé que lo necesitaría. Zoe se levantó y fue a por una caja de galletas. Necesitas un buen abogado. Mi prima Melanie tuvo un gran abogado cuando se divorció. Puedo conseguirte los contactos. Blair asintió y cogió una galleta. Solo ahora se dio cuenta de que no había cenado. La comida seguía intacta sobre la mesa. Lo más extraño es que no siento, ya sabes, celos asesinos o venganza. Es más como un shock y vacío. Es como si los últimos 12 años hubieran desaparecido. Es normal. Zoe le dio un vaso de vino. El shock, la negación, la ira seguirán ocurriendo mientras el cuerpo se defienda. Hablaron hasta las 3 de la mañana. Zoe contaba historias de la escuela tratando de distraer a su amiga, y Blair recordaba cómo había conocido a Dexter en un evento corporativo, cómo la había cortejado maravillosamente, cómo le había prometido oro. Entonces era una vendedora de éxito, sonrió Blair con tristeza. Tenía mis clientes potenciales, mi círculo social, y luego me había mudado por su carrera. Y aquí estoy, a los 39, con un trabajo de jefa de oficina y sin casa propia. Zoe asintió comprensiva. Pero sigue siendo la misma Blair inteligente y con talento que conozco, solo que temporalmente descarriada. Blair se quedó dormida por la mañana, acurrucada en el sofá. Soñó con su casa, vacía, las habitaciones zumbando con el eco de los pasos. Se despertó con el sonido de la puerta al cerrarse. Zoe se iba a la escuela para el festival de otoño. Sobre la mesa había una nota. Hay cereales y leche en la nevera, café en la taquilla de arriba. Siéntete como en casa. Volveré a las 4. Si se te ocurre algún abogado, el teléfono de Melanie está detrás. Blair se estiró y sintió que le dolían los músculos. El sofá demasiado estrecho no favorecía un sueño saludable. Se dirigió a la cocina, puso la tetera y empezó a ordenar su bolso para coger algo de ropa limpia. Entre los objetos había un ordenador portátil. Blair lo enchufó para cargarlo y lo encendió. Tenía que revisar sus correos electrónicos y empezar a buscar opciones de alojamiento. La pantalla se encendió y le pidió una contraseña. Blair tecleó automáticamente su contraseña habitual, el día de su boda y sus iniciales. El sistema dio un error. Lo intentó de nuevo, pero fue en vano. Entonces se dio cuenta. Puso el portátil sobre sus rodillas y examinó la carcasa con detenimiento. En la parte trasera, en una esquina, había un arañazo apenas visible en forma de D, una marca que Dexter había dejado en su equipo después de que una vez confundieran MacBooks idénticos. Era el portátil de Dexter. Blair se quedó paralizada sin saber qué hacer. ¿Devolverlo? Pero eso significaría volver a ver a Dexter y ella no estaba preparada. Además, probablemente él ya habría descubierto el cambio y pensaría que ella lo había hecho a propósito. Intentó recordar qué contraseña podría haber usado Dexter. ¿Su cumpleaños? No. ¿El nombre de su madre? Tampoco. Tal vez. Blair tecleó Kimberly y añadió el número Arsual. La pantalla parpadeó y se abrió el escritorio. ¿En serio?, murmuró Blair. ¿Tan predecible? El escritorio de Dexter estaba perfectamente ordenado, carpetas perfectamente clasificadas,
trabajo, personal, finanzas, proyectos. Blair sabía que debía apagar el ordenador y devolverlo. Sería lo correcto. Pero algo la hizo hacer clic en la carpeta Proyectos. Dentro había subcarpetas con nombres en clave: Phoenix, Olympus, Atlantis. Blair abrió Phoenix, que contenía documentos sobre algún proyecto de construcción, presupuestos, contratos, estados financieros. Empezó a mirar los archivos y frunció el ceño. Algo no cuadraba. Los documentos oficiales mostraban una cantidad de dinero, pero los cálculos internos mostraban una cantidad diferente, mucho mayor. Blair abrió la tabla con el título y vio dos columnas paralelas de números: oficial y real. Los años de trabajo en el departamento financiero no habían sido en vano. Blair se dio cuenta enseguida de que estaba ante una doble contabilidad. La diferencia entre las cantidades de los contratos y los costes reales era de millones de dólares. Fue a la carpeta Olympus y encontró un patrón similar. Solo que aquí había extrañas transferencias a cuentas de empresas con nombres exóticos: Albatross Investments, Coral Reef Holdings, Blue Whale Enterprises. La carpeta Personal reveló una subcarpeta titulada Offshore. Blair la abrió y vio registros de empresas en las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas. El fundador figuraba como un tal Douglas Pennyworth, un nombre que ella nunca había oído antes. Blair volvió a la carpeta de finanzas y abrió el archivo de Capital Personal. Una tabla mostraba el crecimiento de los fondos en diversas cuentas, oficiales y ocultas. La cantidad total era asombrosa, mucho más de lo que Dexter había admitido nunca. Le llamó la atención un archivo llamado Contrato Matrimonial, Notas. Dentro estaban las notas de Dexter sobre su acuerdo prenupcial, firmado 12 años atrás. Blair pasó los ojos por el texto y se estremeció al ver la frase: Cláusula 9, amenaza potencial, compruebe si está cancelado. ¿Qué importancia tenía el punto 9? Blair no recordaba los detalles del contrato. Era el documento estándar que el abogado de Dexter le había sugerido antes de la boda. Ella lo había firmado sin leer mucho, llena de románticas esperanzas. En la carpeta Personal apareció una copia escaneada del acuerdo prenupcial. Blair abrió el documento y bajó hasta el párrafo 9. Decía: en caso de que se descubra que uno de los cónyuges ha participado en actividades financieras ilegales, el otro cónyuge tendrá derecho al 70% de los bienes gananciales, incluidos los bienes inmuebles a nombre de la parte culpable. Blair releyó ese párrafo 3 veces. Luego volvió a las carpetas de borradores y documentos financieros. El panorama se iba perfilando poco a poco. Dexter llevaba años haciendo doble contabilidad, desviando fondos de la empresa a través de una red de sociedades ficticias y acumulando capital en cuentas en paraísos fiscales. Estaba implicado en un fraude financiero según el apartado 9. El teléfono de Blair vibró. Una llamada entrante de Dexter. Se quedó mirando la pantalla, sin saber qué hacer. Si contestaba, probablemente le preguntaría por el portátil. Si no contestaba, sospecharía que algo iba mal. La llamada terminó e inmediatamente le llegó un mensaje: te has llevado mi portátil. Devuélvemelo inmediatamente. Es importante. Blair respiró hondo. Necesita tiempo para ordenar lo que ha encontrado. Y necesitaba un abogado. Tomó la nota de Zoe y marcó el número de Melanie. Tras una breve conversación, Blair consiguió el contacto de un abogado especializado en divorcios, Wesley Cronkite. Melanie destacó su reputación de tiburón especializado en divorcios complejos con cónyuges sin escrúpulos. Blair llamó inmediatamente al despacho de Cronkite y, tras explicarle la situación, consiguió una cita para una consulta a la mañana siguiente. Dexter envió otro mensaje: si no devuelves el portátil esta noche, iré a la policía. Esto es robo de propiedad corporativa.
Blair no respondió. En lugar de eso, empezó a copiar metódicamente archivos del portátil a una unidad flash que encontró en el bolsillo de su bolso. Años de trabajo en un entorno corporativo le habían enseñado a documentarlo todo. Cuando Zoe regresó, Blair ya estaba sentada con una taza de té y tomando notas en su cuaderno. «¿Qué tal las vacaciones?», preguntó, haciendo una pausa en sus notas. «A los niños les ha encantado, los padres están contentos, yo estoy agotada». Zoe tiró su bolso al suelo y se dejó caer en el sofá junto a ella. «¿Algo nuevo del señor? ¿Un año no es una fecha conveniente para un aniversario?». Blair sonrió involuntariamente, recordando cómo Dexter se había negado una vez a celebrar su aniversario por culpa de un informe trimestral. Había llamado y enviado mensajes de texto. Accidentalmente me llevé su portátil del trabajo. Los ojos de Zoe se abrieron de par en par. ¿Qué hay en él? ¿Fotos de esa chica Kimberly? Mejor. Blair giró el cuaderno hacia ella. Pruebas de fraude financiero por valor de millones de dólares. Y lo mejor de todo es que hay una cláusula en nuestro acuerdo prenupcial que dice que tengo derecho al 70% de la herencia si Dexter es declarado culpable de actividades financieras ilegales. Zoe silbó. Eso es un giro. ¿Qué vas a hacer al respecto? Mañana me reúno con un abogado. Blair cerró el cuaderno. Wesley Cronkite. Me lo recomendó tu primo. Oh, Wesley va en serio, sonrió Zoe. Melanie decía que era un auténtico depredador. Su ex aún se estremecía al oír su nombre. El teléfono de Blair volvió a sonar. Dexter. Colgó la llamada. No quiero hablar con él hasta que consulte a un abogado. De acuerdo, asintió Zoe. ¿Y la vivienda? ¿Has encontrado algo? Blair negó con la cabeza. Todavía no, pero si entiendo los documentos que encontró, tartamudeó, indecisa de decir la idea en voz alta. ¿Qué? La empujó Zoe. Puedo volver a nuestra casa, como nuestra casera. Los ojos de Zoe se abrieron de par en par. Eso sí que sería un giro. Me imagino la cara que pondría esa cabra. Blair sonrió involuntariamente, por primera vez en 24 horas. No quiero hacer conjeturas. Primero tengo que consultar con un abogado. Hablando de consultas, Zoe se levantó y se acercó a la nevera. Consulté mi voz interior y me dijo que necesitábamos pizza y más vino de inmediato. ¿Te apuntas? Me apunto, asintió Blair. Pero mañana tengo una cita con el abogado, así que no te pases. Mientras Zoe pedía la comida, Blair volvió a abrir el portátil y siguió estudiando los archivos. En la carpeta Atlantis, encontró documentos sobre el proyecto de un gran complejo de apartamentos. Según los papeles, el promotor había utilizado materiales baratos en lugar de los especificados en el proyecto, con lo que se había ahorrado millones. Al mismo tiempo, a los compradores se les vendían pisos a precios que correspondían a la alta calidad de la construcción. La misma carpeta contenía cartas de un inspector de edificios que, por una cierta cantidad de dinero, hacía la vista gorda ante las infracciones. Blair también copió esos documentos. La pizza estará lista dentro de 40 minutos, anunció Zoe al volver a la habitación. ¿Qué has averiguado? Parece que Dexter no solo desviaba dinero al extranjero, respondió Blair. Estaba muy involucrado en proyectos de construcción de mala calidad. Hay un proyecto de un complejo de apartamentos en el que se utilizaron materiales que no cumplían los códigos de seguridad. Tu marido no solo es un imbécil, es un delincuente, dijo Zoe negando con la cabeza. Y todos estos años pensaste que solo era un adicto al trabajo. Blair sonrió amargamente. ¿Sabes qué es lo irónico? Yo trabajaba en su despacho, ayudaba con el papeleo. Seguro que alguno de esos papeles pasó por mis manos, solo que no até cabos. Confiabas en él, dijo Zoe en voz baja. No fue culpa tuya. Blair cerró el portátil y se frotó los ojos. ¿Cómo pude estar tan ciega? 12 años con un hombre al que no conocía de nada. Oye, Zoe se sentó a su lado y pasó el brazo por los hombros de su amiga. No te castigues.
Le querías y confiabas en él. Eso no tiene nada de vergonzoso. Tal vez, suspiró Blair. Pero ahora voy a tener que ser mucho menos confiada. El teléfono volvió a sonar y esta vez el número era irreconocible. ¿Crees que es de otro teléfono?, preguntó Zoe. Blair descolgó vacilante. ¿Hola? Señora Pimlico, dijo una voz masculina desconocida. Soy Wesley Cronkite. Me han dicho que su caso era urgente, así que he pensado en llamar yo mismo. ¿Puede estar aquí esta noche a las 6? Blair miró el reloj. Eran casi las 5. Sí, claro. Estaré allí dentro de 1 hora en la dirección que me dio su secretaria. Estupendo. Y si tienes algún documento, nupcial, financiero, tráelo. Tengo algo interesante, dijo Blair mirando el portátil. Creo que te gustará. Terminó de hablar y se volvió hacia Zoe. El abogado puede verme hoy. La pizza tendrá que esperar. No pasa nada, te la guardaré, sonrió Zoe. ¿Qué tal si te llevo? Me acaban de meter el pecio. De camino al despacho del abogado, Blair meditó sobre la conversación que se avecinaba. ¿Qué podía hacer Cronkite con los documentos que había encontrado? ¿Hasta qué punto era realista recuperar la casa y ser indemnizada? Y lo más importante, ¿cómo reaccionaría Dexter cuando supiera que ella había descubierto sus secretos? Dexter quería deshacerse de ella, echarla de su vida como si fuera algo inútil, pero no esperaba darle accidentalmente la clave de su perdición. La oficina de Cronkite estaba en un edificio antiguo pero bien restaurado del distrito comercial. Blair subió a la 3.ª planta y entró en la recepción, donde la recibió una secretaria severa. Señora Pimlico, el señor Cronkite la está esperando. Blair entró en el despacho con la bolsa del portátil en las manos. Wesley Cronkite parecía un hombre alto, de unos 50 años, con ojos marrones y una barba gris bien recortada. Siéntese, señora Pimlico, señaló la silla frente a su escritorio. Dígame qué la ha traído hasta mí y en qué puedo ayudarla. Blair respiró hondo y comenzó su relato. Los 12 años de matrimonio, el repentino exilio y el descubrimiento accidental en el portátil de su marido. Cronkite escuchó sin interrumpir, tomando notas en su cuaderno. Cuando Blair terminó, se reclinó en su silla y la miró pensativo. ¿Puedo ver el material que has encontrado? Blair sacó un ordenador portátil y una memoria USB con copias de los archivos. Hay contabilidad por partida doble de varios proyectos, documentos sobre cuentas en paraísos fiscales y correspondencia con el inspector de obras. Cronkite miró varios archivos y sonrió despacio. «Sabe, señora Pimlico», dijo levantando la vista de la pantalla, «su marido le ha hecho un regalo real sin saberlo». El despacho de Wesley Cronkite era un reflejo exacto de su estilo profesional, austero, pero con cuidados detalles. Paneles de madera oscura en las paredes, sillones de cuero y un enorme escritorio antiguo creaban una atmósfera de fiabilidad y solidez. El único toque personal era una pequeña fotografía enmarcada de un velero. Como Blair sabría más tarde, Cronkite practicaba deportes náuticos los fines de semana. «Señora Pimlico», volvió Cronkite a su ordenador portátil, «no quiero darle esperanzas antes de tiempo, pero la situación para usted es sumamente favorable. Lo que veo aquí», señaló la pantalla, «no es solo un incumplimiento de la disciplina financiera. Se trata de delitos graves que podrían llevar a su marido al banquillo de los acusados». Blair tragó saliva. Una cosa era sospechar que Dexter estaba jugando sucio y otra muy distinta oír a un profesional confirmar que se trataba de delitos penales. «¿Y qué significa eso para mí? ¿Para el divorcio?», preguntó, aferrando la taza de café que le ofrecía la recepcionista. Cronkite se reclinó en la silla y se cruzó de brazos. «Significa que estás en una posición negociadora excepcionalmente fuerte, según la cláusula 9ª de tu acuerdo prenupcial, que, por cierto, es bastante inusual». «¿Inusual en qué sentido?», Blair interrumpió. Creía que era un documento estándar. «Oh, no»,
Sacudió Cronkite la cabeza. La cláusula sobre la renuncia al 70% de los bienes en caso de actividad financiera ilegal es extremadamente rara. Normalmente, los acuerdos prenupciales regulan la división de bienes según los motivos del divorcio: adulterio, violencia, incompatibilidad. Los delitos financieros son una categoría totalmente distinta. Blair frunció el ceño. Pero yo firmé ese contrato. Dexter también. ¿Por qué iba a aceptar una cláusula así? Esa es la pregunta más interesante. Cronkite cogió una copia escaneada del acuerdo prenupcial. A juzgar por la fecha, este documento se redactó hace 12 años, cuando su marido no ocupaba un puesto tan alto en la empresa, ¿verdad? Blair asintió. Sí, había sido un analista financiero corriente. Lo ascendieron a director financiero 3 años después de casarnos. Así que es posible que no estuviera involucrado en ninguna trama turbia cuando nos casamos, dijo Cronkite pensativo. ¿Y usted? ¿A qué te dedicabas antes de casarte? Era un alto ejecutivo de marketing para una empresa de la competencia. Tenía una buena carrera. Que dejaste por tu marido, terminó Cronkite. Pinta un cuadro interesante. Tal vez esta cláusula se incluyó como una garantía para ti, una compensación por renunciar a tu carrera, y ahora se ha vuelto contra tu marido. Blair pensó en el día en que ella y Dexter habían firmado el contrato. En realidad, solo le había echado un vistazo superficial al documento, confiando en su futuro marido. Él había dicho algo así como: «Esto nos protegerá a los dos si algo sale mal». Ahora esas palabras adquirían un nuevo significado. ¿Y ahora qué?, preguntó Blair. ¿Puedo enseñarle estos papeles y exigirle la casa? Cronkite levantó la mano, pidiendo cautela. No tan rápido. Sí, tenemos pruebas de sus actividades ilegales, pero tenemos que ser estratégicos. En primer lugar, no queremos que tenga tiempo de ocultar bienes o destruir más pruebas. En segundo lugar, necesitamos reunir información sobre el estado actual de sus activos adquiridos conjuntamente. Blair asintió, sintiendo que la esperanza se agitaba en su interior. ¿Qué sugieres? En primer lugar, tenemos que documentar todo lo que has encontrado. Cronkite señaló el portátil. Haz una copia de seguridad y preséntala ante notario. A continuación, realice una investigación exhaustiva de la situación financiera de su marido, tanto oficial como en la sombra. Para eso, le recomendaría que contratara a un investigador privado. ¿Un investigador privado? Blair se sorprendió. ¿Es necesario? La información es su principal arma en un caso como este, dijo Cronkite con firmeza. Un detective podrá seguir los movimientos de su marido, ver si está intentando transferir activos o destruir pruebas. Además, necesitamos saber qué está pasando en su casa. Blair se quedó pensativa un momento. Los acontecimientos se estaban precipitando. Ayer había sido una mujer casada, hoy era una vagabunda, y ahora estaba hablando de contratar a un investigador privado para que siguiera a su marido. «Tengo un hombre de confianza», continuó Cronkite, «Marlowe Winthrop, ex inteligencia militar, ahora investigador privado. Caro, pero efectivo». «No estoy segura de poder permitírmelo», admitió Blair avergonzada. «Dexter controla todas nuestras cuentas conjuntas. Tengo unos pequeños ahorros personales, pero...» «No te preocupes por eso ahora», anotó Cronkite en su cuaderno. «Dadas las circunstancias, estoy dispuesto a llevar tu caso a plazos. Es decir, mis honorarios y los gastos del detective se pagarán con los fondos que recuperemos para usted». Blair exhaló aliviado. «Muchas gracias. No sabía qué esperar, pero desde luego no este tipo de apoyo». «No me des las gracias por adelantado», Cronkite sonrió levemente. «Tenemos mucho trabajo por delante. En primer lugar, me gustaría que rellenaras estos formularios». Le entregó una carpeta con documentos. Es todo sobre su matrimonio, bienes comunes, ingresos. Intenta recordar todos los detalles que puedas. Mientras Blair rellenaba los formularios, Cronkite hizo algunas llamadas,
hablando brevemente y con naturalidad. Media hora más tarde, se abrió la puerta del despacho y entró un recepcionista con un hombre mayor vestido con un traje anticuado. Notario Hammond, le presentó Cronkite. Él certificará las copias de los documentos que has encontrado. El proceso fue largo y meticuloso. Cada expediente era abierto, impreso, descrito y autentificado. Cuando el notario terminó su trabajo, eran casi las 9 de la noche. Ahora, si no está demasiado cansado, le sugiero que se reúna con Marlowe, dijo Cronkite cuando el notario se marchó. Te espera en la cafetería de al lado. Blair se sentía cansado, pero se dio cuenta de que no había tiempo para descansar. Cada hora de postergación le daba a Dexter la oportunidad de darse cuenta de que faltaba el portátil y tomar contramedidas. Claro, vamos a reunirnos con él. Caminaron 2 manzanas hasta un pequeño café situado en la esquina. El interior estaba tranquilo y casi vacío. Solo un hombre de mediana edad estaba sentado en la mesa del fondo con un periódico. Cuando Cronkite y Blair se acercaron, dejó el periódico a un lado y se levantó. Marlowe Winthrop no se parecía en nada a lo que Blair se había imaginado. Sin capa ni sombrero como los detectives de las películas de cine negro. Era un hombre corriente, vestido con vaqueros y camisa de cuadros, con el pelo canoso bien recortado y unos atentos ojos azules. Lo único que le hacía parecer un ex militar era su postura perfecta y su aguda mirada, que evaluaba a Blair en una fracción de segundo. «Señora Pimlico», asintió Marlowe con una leve inclinación de cabeza. Wesley expuso brevemente la situación. «Tome asiento y discutiremos los detalles». Pidieron café y Blair volvió a contar su historia, con cuidado de no omitir ningún detalle importante. Marlowe escuchaba en silencio, tomando notas de vez en cuando en un pequeño cuaderno. «Según tengo entendido, nuestra primera prioridad es establecer vigilancia en la casa y sobre su marido», dijo cuando Blair hubo terminado. «Necesitamos saber quién entra, quién sale, si mueve papeles u objetos de valor». «Exacto», asintió Cronkite. «Y necesitamos información sobre sus transacciones financieras». «¿Tiene algún escondite, alguna caja fuerte que tú conozcas?», se preguntó Blair. «Hay una caja fuerte empotrada detrás de un cuadro en el estudio, una técnica de película. Ahí guardaba documentos importantes, joyas. No sé la combinación, y creo que tiene una caja de seguridad en un banco, pero no estoy seguro de cuál». «Es suficiente para empezar», asintió Marlowe. «¿Y esta mujer, Kimberly? ¿Sabes su apellido?» «Hicks», respondió Blair. «Kimberly Hicks. Lleva un año trabajando en marketing para Everest Development. No la conozco. Últimamente no he estado mucho en el despacho de mi marido». «De acuerdo». Marlowe tomó otra nota. «¿Todavía tienes las llaves de la casa?» Blair negó con la cabeza. Dexter dijo que cambiaría las cerraduras. Probablemente ya lo había hecho. «No hay problema», respondió el detective con calma. «Dame la dirección y una descripción de la casa. Empezaré la vigilancia mañana por la mañana». Cronkite sacó un documento de su maletín y se lo entregó a Blair. «Es una petición de disolución del matrimonio. La presentaremos mañana, pero aún no se lo notificaremos a su marido. Eso nos dará tiempo para reunir pruebas y preparar la demanda principal de división de bienes según el apartado 9». Blair firmó el documento, sintiendo una extraña mezcla de amargura y determinación. «¿Y el portátil?», preguntó. «Dexter sigue llamando y exigiendo que se lo devuelvan». «No contestes a las llamadas», le aconsejó Cronkite. «El portátil es tu mayor activo ahora mismo. Ya hemos hecho copias certificadas, pero el original es importante». «Pero podría denunciar su robo», dijo Blair preocupado. «Que lo intente», sonrió Cronkite. «Tendría que explicar exactamente qué has robado y por qué es importante. Y al abrir el portátil delante de la policía, delatará sus propias operaciones ilegales». Marlowe terminó su café y se levantó. «Tengo que preparar el equipo. SRA. Pimlico.
¿Hay algo más que deba saber sobre su esposo? ¿Hábitos, rutinas, rarezas? Blair ha estado pensando. Es muy puntual. Sale de casa a las 7:30 de la mañana en punto y suele volver sobre las 8 de la tarde. Los viernes más temprano siempre cenábamos juntos. Sonrió con amargura, recordando su última baile. También es un paranoico de la seguridad. Hay cámaras y alarmas en la casa. Eso lo dificulta, pero no lo hace imposible, respondió Marlowe con calma. Enviaré informes al señor Cronkite cada 12 horas. Cuando el detective se marchó, Cronkite y Blair se quedaron solos. El abogado miró detenidamente a su cliente. ¿Cómo se encuentra? Los 2 últimos días no han sido fáciles. Blair suspiró. Es extraño. Es como si estuviera en una película sobre divorcios y espionaje industrial al mismo tiempo. Hasta hace 2 días tenía una casa, un marido, una vida familiar. Vaciló. Aunque, para ser sincera conmigo misma, hacía mucho tiempo que no era feliz. Ocurre a menudo, dijo Cronkite en voz baja. La gente vive cerca, pero no junta. ¿Qué piensa hacer ahora? ¿Dónde se alojarán durante el juicio? En casa de una amiga, Zoe Frampton. Es profesora, vive sola. Me ha ofrecido quedarme con ella el tiempo que haga falta. De acuerdo, asintió Cronkite. Pero ten en cuenta que el proceso podría llevar unas semanas. Quizá valga la pena considerar una solución más permanente. Buscaré un piso, aceptó Blair. Aunque mis ahorros no durarán mucho. También nos ocuparemos de eso, le aseguró Cronkite. Mañana presentaremos una petición de custodia temporal durante el proceso de divorcio. Dadas las circunstancias de tu desahucio, es probable que el tribunal la conceda. Ya en el taxi de camino a casa de Zoe, Blair reflexionó sobre las palabras de Cronkite. Hacía solo 2 días había pensado que su vida estaba arruinada. Ahora había esperanza, no solo de supervivencia, sino de justicia. Zoe la recibió con los brazos abiertos y una cena caliente. «Dímelo», exigió en cuanto Blair cruzó la puerta. «¿Qué ha dicho el abogado? ¿Alguna posibilidad de clavar a ese imbécil en la pared?» Blair sonrió, agradecida por el entusiasmo de su amiga. «Es más que probable. Cronkite cree que tenemos un caso muy sólido. Hemos contratado a un investigador privado para que reúna pruebas». «¿Un investigador privado?», dijo Zoe con entusiasmo. «Como en el cine. ¿Y ahora qué? Pues esperamos y recopilamos información». Blair se hundió cansada en el sofá. «Mañana pediremos el divorcio, pero aún no se lo diremos a Dexter». «Menudo giro», Zoe sacudió la cabeza. «Y yo que pensaba que ya tenía suficiente drama en mi vida con 30 niños de tercero». Blair sonrió débilmente. «¿Puedo quedarme contigo un poco más?» Cronkite sugiere buscar un lugar más permanente para vivir, pero ahora mismo no tengo energía para eso. «Por supuesto, quédate todo el tiempo que necesites». Zoe abrazó a su amiga. «Nos las arreglaremos. Mientras tanto», sacó una botella de vino de la nevera, «sugiero que celebremos el comienzo de un nuevo capítulo en tu vida». Dexter Pimlico descorchó la botella de champán y el corcho golpeó el techo del salón con un sonoro estallido. Kimberly Hicks gritó de alegría y dejó la copa en el suelo. «Por nuestra nueva vida», proclamó Dexter, llenando primero la copa de ella y luego la suya. «Sin remordimientos, sin compromisos. Por nosotros». Kimberly chocó su copa con la de él y bebió un sorbo. «Sabes, hasta el último momento no creí que la echaras de verdad. Pensé que solo serían palabras». Dexter sonrió con suficiencia, acomodándose en el sofá junto a su joven amante. «Siempre cumplo mis promesas, sobre todo las que le hago a una mujer tan hermosa». Kimberly se acurrucó contra él, pasándole juguetonamente un dedo por el pecho. «¿Sueles hacer promesas a mujeres hermosas?» «Solo a ti», mintió Dexter besándole el cuello. «A partir de ahora, solo a ti». Por un momento, recordó una conversación similar que había tenido con Blair años atrás. También entonces le había prometido que ella sería la elegida. Bueno, las circunstancias habían cambiado.
Blair se había vuelto tan aburrida y predecible como un viejo sofá. Y Kimberly era joven, ambiciosa, dispuesta a experimentar. Ella hizo que Dexter se sintiera como el joven conquistador que una vez había sido. ¿Has pensado ya en el primer piso?, preguntó, apartando los pensamientos indeseados sobre su ex mujer. Por supuesto. Kimberly se animó. Tenemos que redecorar el dormitorio. Esos colores cremas son tan sosos. Estoy pensando en algo alegre, quizá rojo o morado, y el estudio podría ser mi vestidor. Dexter hizo una mueca. Le encantaba su despacho, pero Kimberly necesitaba espacio para sus muchos conjuntos. Vale, ya pensaré dónde trasladar el espacio de trabajo. Quizá podríamos montar un despacho en el sótano. Es una idea estupenda, exclamó ella, sin percatarse de sus dudas. Y tenemos que cambiar toda esa vajilla vieja. Vi este increíble juego en Nordstrom's. Dexter suspiró, calculando el coste. El cambio era más caro de lo que había previsto, pero era inevitable. La joven quería borrar todo rastro del anterior propietario de la casa. Encargaremos una vajilla nueva, aceptó. ¿Y el coche? ¿Te gusta tu Volkswagen? Kimberly hizo un mohín. Sabes que no. Me apetece un BMW o un Mercedes. Mañana iremos al concesionario, prometió Dexter tomando nota mental de comprobar las cuentas en el extranjero. Su teléfono vibró. Otro mensaje de Blair. El quinto del día, todos con la misma pregunta. ¿Cuándo podemos hablar? Dexter lo ignoró, como había hecho con los anteriores. Lo último de lo que quería ocuparse ahora era de su ex mujer, que se acostumbrara a la nueva realidad. Además, seguía enfadado por lo del portátil desaparecido. ¿Quién es?, preguntó Kimberly, notando sus ojos en el teléfono. Nadie importante, le cortó Dexter. Solo cosas del trabajo. Kimberly sonrió comprensiva y se levantó del sofá. Voy a darme una ducha mientras tú te ocupas de tus asuntos importantes. En cuanto desapareció en el primer piso, Dexter abrió un mensaje de Jeffrey Morgan, su socio y co-conspirador en las tramas financieras. He oído que te has divorciado. Necesitamos hablar urgentemente. Mañana en el club de golf a las 11. Dexter frunció el ceño. ¿Cómo sabía Jeffrey lo del divorcio? ¿Y por qué requería una conversación urgente? No era de extrañar, sin embargo, que las noticias viajaran rápido. Sus círculos sociales coincidían. Envió un rápido «OK» y guardó el teléfono. Luego miró la hora. Mark Rigby, su banquero personal, iba a llamar para confirmar una transferencia bancaria a una cuenta anónima en Liechtenstein. Dexter había estado muy ocupado transfiriendo dinero al extranjero durante los últimos meses, previendo que pronto se necesitaría un aeródromo alternativo. La empresa estaba al borde del abismo. El uso de materiales baratos en la construcción del complejo de apartamentos Atlantis podía salir a la luz en cualquier momento, y la auditoría encargada por el Consejo de Administración no auguraba nada bueno. El portátil. El maldito portátil que se había llevado Blair. Dexter volvió a sentirse ansioso. Había demasiada información confidencial allí. Estaba seguro de que su mujer se lo había llevado por accidente. Sus ordenadores eran casi idénticos. Pero ¿por qué no respondía a las peticiones para que se lo devolviera? Blair siempre había sido maleable, complaciente, justo como él quería que fuera, la esposa perfecta para un hombre de negocios de éxito, doméstica y no demasiado entrometida. Al menos, eso había pensado él todos estos años. El teléfono volvió a vibrar, una llamada de Rigby. Dexter, habló el banquero en voz baja como si temiera que le oyeran. La transferencia se ha completado. Te enviaremos la confirmación a tu correo electrónico seguro. Estupendo, se relajó Dexter. ¿Y la propiedad de Costa Rica? Está casi terminada. Necesitaré tu firma en los documentos finales. Envíalo por mensajero mañana antes de las 10. Yo firmaré. Hay una cosa más. Rigby hizo una pausa. Un hombre ha preguntado hoy por tus cuentas. Se presentó como asesor financiero de Blair Pimlico.
Dexter se quedó frío. ¿Qué le has dicho? Nada, por supuesto, le aseguró el banquero. No se comparte ninguna información sin su consentimiento, pero el hecho es interesante. Mucho, asintió Dexter con gravedad. Gracias por el aviso, Mark. Terminó la llamada y se quedó pensativo un momento. ¿Un asesor financiero? Blair nunca había tenido su propio asesor financiero. Siempre habían recurrido a un especialista, su viejo amigo Patrick Welch. Así que había contratado a alguien nuevo. ¿Por qué? El sonido del agua de la ducha se detuvo y Dexter se apresuró a alejar los pensamientos perturbadores. No había motivo para preocuparse. Blair nunca se había interesado por su negocio. No podía saberlo de la doble contabilidad y la deslocalización. El portátil. Es sobre el portátil. Tenemos que recuperarlo a cualquier precio. Asterisk, asterisk, asterisk. El ambiente en la oficina de Wesley Cronkite era de negocios. 3 días después de su primera reunión, Blair estaba de nuevo en el sillón de cuero frente al abogado, pero ahora les acompañaban Marlowe Winthrop y un hombre alto y delgado con gafas, Oliver Hammond, el analista financiero que Cronkite había traído para revisar los archivos. Ya tenemos los primeros resultados, comenzó Cronkite, poniendo los papeles sobre la mesa. Y están superando nuestras expectativas. Marlowe, empieza tú. El detective asintió y abrió su portátil. En 3 días de vigilancia, he reunido información interesante. En primer lugar, su marido recibió documentos para firmar de un mensajero del Meridian Bank. Por lo que he podido averiguar de uno de los empleados, se trata de bienes inmuebles en Costa Rica. Blair enarcó las cejas, sorprendido. Costa Rica. Nunca había mencionado comprar una propiedad allí. Exacto, asintió Marlowe. La propiedad está en Blue Whale Enterprises, una de las empresas fantasma cuyos documentos encontramos en el portátil. En segundo lugar, continuó el detective, seguí su encuentro con Jeffrey Morgan en el club de golf. La conversación tuvo lugar en la terraza exterior y pude grabar parte de la conversación con un micrófono direccional. Pulsó un botón de su ordenador portátil y se oyeron voces en el despacho. La grabación no fue perfecta, con ruidos, pero se captó lo esencial de la conversación. Se rumorea que la auditoría ha encontrado discrepancias, decía Morgan. Déjalos ir, respondió Dexter. Lo tengo bajo control. ¿Qué hay de tu mujer? ¿Sabe ella algo? ¿Blair? La risa de Dexter sonó petulante. Ella no entiende nada de finanzas y nunca le han interesado. Marlowe paró la cinta. Luego pasaron a una discusión sobre golf, pero lo principal que se oyó fue que estaban preocupados por la auditoría y las posibles filtraciones. Blair sintió amargura ante las palabras de Dexter. 12 años de matrimonio y él seguía pensando que ella era una estúpida ama de casa que no sabía llevar sus finanzas. ¿Qué más?, preguntó ella, intentando mantener un tono profesional. He instalado cámaras de seguridad por toda la casa, continuó Marlowe. Dexter y la señorita Hicks ya habían redecorado el dormitorio y encargado muebles nuevos. Ayer fueron a una exposición de coches, donde ella eligió un BMW nuevo. Hoy tenían previsto reunirse con un diseñador de interiores. Blair cerró las manos en un puño. No hacía ni una semana que la habían desterrado y ya estaban redecorando la casa, borrando todo rastro de su presencia. El dormitorio que había diseñado con tanto cariño estaba siendo modificado para adaptarse a los gustos de su nuevo amante. Sé que es duro oírlo, dijo Cronkite en voz baja, pero toda esta información está jugando a nuestro favor. Dexter está gastando importantes sumas de dinero mientras transfiere activos al extranjero. Es el comportamiento clásico de un hombre que se prepara para escapar de la justicia. El analista financiero, Oliver Hammond, tosió para llamar la atención. Si me permiten, presentaré mis conclusiones de los documentos del portátil. He analizado todos los estados financieros y transacciones de los últimos 5 años.
La imagen que surge es que su marido ha creado una compleja red de empresas fantasma para retirar fondos del negocio principal. El esquema funciona así. Everest Development contrata a subcontratistas a precios inflados, que a su vez pagan la diferencia a empresas extraterritoriales controladas por su marido. Hammond desplegó ante ellos un diagrama con muchas flechas que conectaban las distintas empresas. El proyecto Atlantis es especialmente revelador. Según la documentación oficial, se gastaron $120 millones en la construcción, pero el coste real fue solo de 75 millones. La diferencia de 45 millones había ido a parar a través de una serie de transacciones a cuentas en Liechtenstein y las Islas Caimán. Blair escuchaba atónito. Las sumas parecían irreales. «Y en todo este tiempo no sospeché nada», murmuró. «No deberías culparte», dijo Cronkite. «Dexter tuvo cuidado de ocultar sus maquinaciones, pero ahora que tenemos todas las pruebas, podemos actuar». «¿Qué es lo siguiente?», preguntó Blair. Cronkite se cruzó de brazos, un gesto que Blair notó que hacía antes de hacer declaraciones importantes. «Ahora pasamos a la ofensiva. Hoy he enviado al juzgado una petición modificada en la que solicito una división de bienes en virtud del apartado 9 del acuerdo prenupcial. He adjuntado copias de los documentos notariales. Pedimos al tribunal que embargue los bienes adquiridos conjuntamente hasta la sentencia final, incluyendo la casa y todas las cuentas». «¿Recibirá Dexter la notificación?», preguntó Blair preocupada. «Sí, dentro de 3 días hábiles, pero para entonces estaremos totalmente preparados. De hecho, tomaremos la iniciativa antes de que pueda ocultar el resto de los bienes». Blair asintió, sintiendo a la vez miedo y determinación. «Se pondrá furioso». «Sin duda», asintió Cronkite, «pero su enfado es el menor de nuestros problemas. Más importante es que pueda tomar contramedidas legales. Pero también nos hemos preparado para eso. El mero hecho de que intente ocultar bienes y propiedades en el extranjero una vez iniciado, el proceso de divorcio es una violación de la ley». Marlowe intervino. «Hay una cosa más. Ayer, Dexter contrató a un investigador privado para encontrarte. Lo vi en una vigilancia, un hombre de aspecto bastante torpe en un sedán azul. Estaba entrevistando a los vecinos de Zoe». Blair sintió un escalofrío. «¿Por qué me estaría buscando? Quiero decir, me quería fuera de su vida». «Probablemente por el portátil», contestó Cronkite. «Sabe lo peligrosa que es la información que contiene, especialmente si cae en manos de las autoridades. Entonces, ¿qué hacemos?». «En primer lugar, deberías trasladarte temporalmente», dijo Cronkite. «Será fácil encontrarte en casa de Zoe. Tengo un acuerdo con el Hotel Regency para que te alojes con otro nombre. Todos los gastos están incluidos en la factura de mis servicios». «¿Y Zoe?», preguntó Blair preocupada. «¿Le haría daño Dexter?». «Lo dudo», respondió Marlowe. «No parecía de los que se ponen violentos físicamente. Es más probable que intente presionarla psicológicamente o mediante tecnicismos legales. Pero vigilaré la casa de tu amiga por si acaso». Blair suspiró. Los acontecimientos iban demasiado deprisa. Hasta hacía una semana había sido un ama de casa con una vida predecible, aunque no muy feliz. Ahora estaba en el centro de un escándalo financiero y se preparaba para una batalla legal con el hombre al que una vez había amado. «Estoy dispuesta a mudarme», dijo con firmeza. «Y quiero saber qué más puedo hacer para ayudar». Cronkite asintió con aprobación. «Ese es el espíritu. En realidad hay una cosa más. Tenemos que ponernos en contacto con los socios de Dexter, los que no están implicados en sus planes. Quizá puedan aportar pruebas adicionales». «Tengo contactos», dijo Blair. «Solía organizar eventos corporativos y conozco a casi todos sus colegas». «Estupendo», le entregó Cronkite un papel. «Aquí tienes una lista de personas con las que tenemos que hablar. Especialmente importante es Edward Thornton, del Departamento de Compras.
Según los documentos, es posible que no supiera nada de la manipulación de material en el proyecto Atlantis. Blair echó un vistazo a la lista y asintió. Organizaré las reuniones. Muchos de ellos siempre me han tratado bien. Solo ten cuidado, advirtió Marlowe. No reveles todas las cartas y no menciones nuestra investigación. Necesitamos información, no filtraciones sobre nuestros planes. Blair estaba recogiendo papeles cuando llamaron a la puerta. La secretaria de Cronkite anunció que había llegado un mensajero con los papeles del juzgado. Sorprendentemente rápido, comentó el abogado mientras hojeaba los documentos entregados. El juez Ramírez ha accedido a nuestra petición de embargar la propiedad. A partir de ahora, Dexter no puede vender, ceder ni grabar ninguna propiedad adquirida conjuntamente hasta la sentencia definitiva del tribunal. ¿Eso incluye la casa?, preguntó Blair. Por supuesto, confirmó Cronkite. La casa, los coches, las facturas, las acciones, cualquier cosa adquirida durante el matrimonio, aunque técnicamente estuviera a su nombre. Blair se sintió extrañamente aliviada. Por primera vez en días tuvo la sensación de que se haría justicia. ¿Cuándo se enteraría? La notificación se entregará hoy, contestó Cronkite. Prepárate para la tormenta. Blair volvió a casa de Zoe para recoger sus cosas y explicarle la situación. Su amiga se tomó la noticia de la mudanza con simpatía, aunque estaba disgustada. Claro que tienes que esconderte, dijo mientras ayudaba a Blair a meter la ropa en la bolsa. Ese asqueroso no se detendrá ante nada para proteger su sucio dinero. Me da mucha vergüenza haberte metido en esto, dijo Blair sintiéndose culpable. Basta, dijo Zoe. Somos amigas. Además, es más divertido que ver telenovelas por la noche. Blair sonrió, agradecida por los ánimos. Estaba a punto de cerrar el bolso cuando sonó su teléfono. El número de Dexter. Tras dudar un segundo, contestó. ¿Qué has hecho?, gruñó él, sin perder tiempo en saludarla. ¿De qué estás hablando, Dexter?, preguntó Blair con calma, aunque el corazón se le aceleraba. No finjas. Oía la furia en su voz. Acaban de embargarme todos mis bienes. ¿Qué demonios estás haciendo? Protejo mis intereses, replicó Blair con firmeza. Igual que tú proteges los tuyos. No tienes ningún derecho, exclamó. Todos estos años te he mantenido, te lo he dado todo, y tú... Renuncié a mi carrera por ti, interrumpió Blair. Apoyé todo lo que hiciste. Fui la esposa perfecta. ¿Y cómo me lo pagaste, Dexter? Me echaste a la calle como a un trasto. Hubo una pausa, tras la cual Dexter habló en un tono más tranquilo y amenazador. Quiero que me devuelvas el portátil, Blair. Inmediatamente. No, respondió ella simplemente. Estás jugando con fuego, le advirtió. Podría hacerte la vida muy desagradable. Ya lo has hecho, se maravilló Blair de su propia calma. Pero ahora voy a jugar con mis propias reglas. Todas las comunicaciones serán a través de mi abogado, Wesley Cronkite. Estoy seguro de que tendréis mucho de qué hablar. Terminó la llamada sin esperar respuesta y desconectó el teléfono. ¡Vaya! Zoe, que había oído toda la conversación, exhaló con admiración. Nunca te había visto tan... decidida. Blair se sorprendió de su propia firmeza. Sabes, es raro, pero es la primera vez en mucho tiempo que me siento... fuerte. Es como si hubiera estado atrapada en una jaula todos estos años, y ahora por fin soy libre. Eso es la libertad, sonrió Zoe. Poder decidir tu propio destino. Media hora más tarde, Marlowe vino a recoger a Blair y la acompañó a su hotel. Por el camino, el detective le contó las últimas noticias. Dexter estaba en estado de pánico. Tras recibir la notificación del juzgado, llamó a su abogado y luego a su banquero. Intentó sacar mucho dinero, pero el banco se lo denegó porque sus cuentas ya estaban bloqueadas por orden judicial. ¿Y Kimberly?, preguntó Blair con curiosidad. Confundida, contestó Marlowe. No parecía estar al tanto de los turbios negocios de Dexter.
Ella pensaba que había conseguido un rico hombre de negocios con una reputación limpia, pero se había visto envuelta en un escándalo financiero. Blair sintió una ligera punzada de compasión por la joven. Probablemente Kimberly había creído ingenuamente en un hermoso cuento de hadas, sin saber que tras la brillante fachada se escondía un estafador. En el hotel, Blair se registró con el nombre de Emily Grant. La habitación era pequeña pero acogedora, con vistas al parque de la ciudad. Al deshacer las maletas, se encontraba sola por primera vez en días, sin el apoyo de Zoe ni la orientación de Cronkite. Blair se acercó a la ventana y miró con nostalgia la ciudad que se hundía en el crepúsculo vespertino. Las luces de los rascacielos se iluminaban una a una, creando la ilusión de un cielo estrellado. Esta semana había puesto su vida patas arriba, la pérdida de su hogar, la traición de su marido, el descubrimiento de sus oscuros secretos, todo ello debería haberla destrozado. Pero en lugar de desesperación, Blair se sentía extrañamente animada, como si por fin hubiera despertado a la vida real después de un largo sueño. Sacó su portátil, el suyo, no el de Dexter, y abrió el archivo con su currículum actualizado. Había hecho muchos cambios en los últimos días, destacando su experiencia en marketing y sus dotes organizativas. Era hora de volver a la profesión. Blair creó un nuevo documento y empezó a esbozar un plan para una agencia de marketing. La idea que había plantado Zoe había echado raíces y ahora parecía cada vez más atractiva. ¿Por qué no crear su propia empresa? Tenía experiencia, contactos y tras la división de bienes, oportunidades económicas. Phoenix Marketing, escribió al principio de la página. Simbólico, renacer de las cenizas. A las 10 de la noche ya tenía listo un plan de negocio. Blair sintió una oleada de energía que no había sentido en años. Llamaron a la puerta de la suite, un mensajero con un sobre de Cronkite. Dentro había copias de documentos judiciales y una breve nota. Dexter ha contratado a un abogado, Frederick Donovan. Tenemos una vista preliminar mañana a las 10. Un coche la recogerá a las 9. Prepárese para conocer a su marido, Cronkite. Blair respiró hondo. Mañana vería a Dexter por primera vez desde la ruptura. No en casa, donde él tenía ventaja, sino en un tribunal, en igualdad de condiciones. Tenía que estar preparada física y emocionalmente. Después de ducharse, Blair colocó sobre la cama los 3 trajes que había conseguido llevarse de casa. Eligió el azul oscuro, austero pero elegante. Lo combinó con unos sencillos pendientes de perlas, regalo de sus padres, no de Dexter. No quería que nada le recordara su pasada adicción. La mañana del 7º día desde que la habían desterrado de su propia casa era sorprendentemente soleada. Blair estaba de pie junto a la ventana de la habitación del hotel, observando cómo la ciudad se despertaba lentamente. Los pájaros cantaban especialmente fuerte, como dando la bienvenida al día que lo cambiaría todo. La vista preliminar de ayer había ido mejor de lo que ella esperaba. La jueza, Eleanor Ramírez, una mujer de mediana edad con un ojo perspicaz y reputación de agente de la ley justa pero estricta, había escudriñado las pruebas presentadas sobre las maquinaciones financieras de Dexter. Blair aún recordaba la expresión de la cara de su marido cuando Cronkite empezó a leer los hechos de los documentos encontrados en el portátil. Primero incredulidad, luego conmoción y finalmente pánico mal disimulado. El abogado de Dexter, Frederick Donovan, conocido por su agresivo estilo de gestión de casos, intentó objetar a las pruebas, argumentando que el portátil había sido variado, pero el juez desestimó la objeción, señalando que los cónyuges suelen tener acceso a los bienes compartidos. La vista culminó cuando la juez Ramírez, tras examinar el acuerdo prenupcial, dictaminó que la cláusula 9ª era plenamente aplicable en esta situación. Su decisión fue inequívoca.
Blair tenía derecho no solo a la mitad de los bienes adquiridos conjuntamente, como en un divorcio normal, sino al 70% de todos los bienes, incluida la casa, que fue registrada formalmente a nombre de Dexter. A partir de este momento, dijo el juez, la SRA. Pimlico toma plena posesión de la casa situada en el número 27 de Oak Ridge. El señor Pimlico está obligado a desalojar el lugar en un plazo de 24 horas. Dexter, que había perdido su fanfarronería habitual, intentó objetar, pero la juez se mantuvo inflexible. Viendo la ironía de la situación, añadió: «Señor Pimlico, teniendo en cuenta que solo le ha dado a su cónyuge unas horas para hacer las maletas, 24 horas me parece más que generoso». Blair suspiró, recordando la mirada confusa de su exmarido. Había intentado hablar con ella en el pasillo después de la reunión, pero Cronkite la había protegido hábilmente del encuentro. «Intentará manipularte», advirtió la abogada. Dexter estaba desesperado ahora y prometería cualquier cosa para salvar su posición. Blair estuvo de acuerdo. Durante demasiados años había dejado que Dexter la controlara a ella, a sus decisiones, a su vida. No volvería a cometer ese error. El agudo timbre del teléfono la sacó de sus recuerdos. «Buenos días, señora Pimlico». La voz de Marlowe sonaba alegre. «El coche estará en la puerta dentro de 20 minutos. Cronkite se reunirá con nosotros a las 9:30 en el juzgado, donde recogeremos al alguacil». «De acuerdo, estaré lista», respondió Blair, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa de la emoción. Había elegido cuidadosamente su atuendo para ese día, un traje gris entallado con un ligero toque de lavanda que siempre la hacía sentirse segura de sí misma. Llevaba el pelo recogido en un elegante moño y un maquillaje discreto pero impecable. Esta noche no solo tenía que estar guapa, sino que tenía que irradiar fuerza y dignidad. Exactamente 20 minutos después, Blair bajó al vestíbulo del hotel, donde la esperaba Marlowe. El detective vestía un traje oscuro que le daba un aspecto aún más formal. «Estás estupenda», comentó mientras le abría la puerta del coche. «¿Estás preparada para hoy?» «Tan lista como nunca lo estaré», respondió Blair con firmeza. De camino al juzgado, comentaron los últimos detalles. Marlowe informó de que la vigilancia de la casa había durado toda la noche. «Dexter estuvo despierto hasta las 3 de la madrugada», dijo el detective. A juzgar por el movimiento de las sombras, estaba empaquetando algo, hablando mucho por teléfono. Kimberly había pasado la mayor parte de la noche llorando. Blair sintió una repentina punzada de compasión por la joven. Probablemente ahora empezaba a darse cuenta de en qué se había metido al involucrarse con Dexter. «¿También tendría que irse de casa?», preguntó Blair. «Técnicamente es tu decisión», contestó Marlowe. «La casa es tuya ahora. Tienes derecho a decidir quién vive en ella». Blair se lo pensó un momento. Por supuesto que no quería dejar a la amante de su marido en su casa, pero parecía cruel echar a la calle a una joven confundida. «Supongo que decidiré sobre la situación», dijo tras una pausa. Fuera del juzgado les esperaba Cronkite, elegante con un traje azul oscuro, llevando un caro maletín de cuero. Junto a él había un hombre bajo, de mediana edad y de uniforme, el alguacil Horowitz, al que habían asignado la misión de escoltarlos y hacer cumplir la orden judicial. «Buenos días, señora Pimlico», la saludó Cronkite. «Es un día importante. Llevo conmigo todos los documentos necesarios. El señor Horowitz conoce la situación y está dispuesto a prestar apoyo oficial si el señor Pimlico se resiste». El viaje de vuelta a casa duró unos 20 minutos. Blair miraba por la ventanilla las calles que le eran familiares, sintiendo una extraña excitación. Parecía increíble que hacía solo una semana hubiera salido de este barrio con solo una bolsa de pertenencias, sin tener ni idea de lo que le esperaba. Cuando la comitiva de 3 coches se acercó a la casa, Blair se dio cuenta de que las cortinas de las ventanas estaban corridas. Señal inequívoca de que Dexter estaba en casa.
Siempre abría las cortinas por la mañana, pues creía que las ventanas cerradas creaban una atmósfera deprimente. ¿Preparados?, preguntó Cronkite cuando se detuvieron en el camino de entrada. Blair respiró hondo y asintió. Más que preparado. Se acercaron a la puerta principal, la misma por la que ella había salido hacía una semana con el corazón roto y un futuro incierto. Cronkite pulsó el timbre con decisión. La puerta tardó casi 2 minutos en abrirse. Dexter estaba en el umbral, vestido con una costosa bata de caza. Su cara, normalmente perfectamente afeitada, estaba cubierta por una ligera barba incipiente y tenía ojeras, signo evidente de una noche de insomnio. «¿Qué demonios haces aquí?», preguntó, pasando la mirada de Blair al alguacil y viceversa. «Tengo unas horas más para hacer las maletas». «Señor Pimlico», comenzó el alguacil Horowitz en tono formal, «estoy aquí para hacer cumplir la orden judicial que transfiere la posesión de la casa a la señora Blair Pimlico. Se le ordena desalojar el lugar». «Conozco mi maldito tiempo», me espetó Dexter. «Y no he terminado de empacar. Vuelvo en un...» «Señor Pimlico», le interrumpió Cronkite, «que quede claro. No estamos comprobando si ha desalojado la casa. Estamos aquí para devolver a la SRA, Pimlico, a su legítima residencia, ahora mismo. Pueden seguir empaquetando en nuestra presencia, pero Mrs. Pimlico toma posesión inmediatamente». Dexter los miró con auténtico asombro. Era obvio que no se esperaba este giro de los acontecimientos. Sospechaba que tendría que marcharse, pero pensó que sería a su manera cuando estuviera preparado. «Esta es mi casa», exclamó. «La he pagado yo, cada maldito dólar de la hipoteca». «Ya no», replicó Blair con frialdad dando un paso adelante. «A partir de hoy, yo soy la casera y mi abogado ya ha preparado todo el papeleo necesario». Sintió una extraña satisfacción al pronunciar una frase que una vez había oído decir a Dexter. El círculo se había cerrado. «Fuera de mi camino, Dexter», añadió. «Voy a entrar en mi casa». El alguacil Horowitz se adelantó, indicando que utilizaría el poder de la ley si era necesario. Dexter, evaluando la situación, se hizo a un lado de mala gana, permitiéndoles entrar. El olor a perfume femenino flotaba por el pasillo, dulce y pesado, nada que ver con el ligero aroma cítrico que le gustaba a Blair. Definitivamente, Kimberly había tenido tiempo de marcar su territorio. «¿Qué pasa aquí?». Una voz de mujer llegó desde las escaleras. Blair levantó la vista. En lo alto de la escalera estaba Kimberly Hicks, vestida con una bata de seda que apenas le cubría las esbeltas piernas. Llevaba el pelo largo y rubio despeinado y el maquillaje corrido. Probablemente también había pasado una noche agitada. «Hola, señorita Hicks», dijo Blair con calma. «Bienvenida a mi casa, aunque debo decir que su estancia aquí está llegando a su fin». Kimberly desvió la mirada confundida hacia Dexter. «¿Qué está pasando? Dijiste que teníamos hasta esta noche». «Ha habido un cambio de planes», contestó Cronkite por él. «Según la orden judicial, la señora Pimlico toma posesión de la casa inmediatamente. Usted y el señor Pimlico tienen 2 horas para hacer las maletas». Mientras Dexter y Kimberly se apresuraban a empaquetar bajo la supervisión del alguacil, Blair, acompañada de Marlowe, recorrió la casa. El despacho de Dexter era un caos. Cajones arrancados, papeles esparcidos, la caja fuerte detrás del cuadro abierta y vacía. «Parece que se estaba preparando para huir», observó Marlowe, «ocultando pruebas y objetos de valor». «Eso ya no importa», replicó Blair con calma. «Lo importante es que estoy de vuelta en casa». 2 horas de tenso embalaje después, Dexter y Kimberly estaban de pie en el pasillo con sus maletas. La joven parecía deprimida y de vez en cuando lanzaba miradas acusadoras a Dexter, que evitaba mirarla a los ojos. «Nos vamos», dijo Dexter secamente. «Pero esto no ha terminado, Blair. Todavía tengo contactos. Encontraré una manera...» «Señor Pimlico»,
intervino Cronkite. Permítame recordarle que cualquier amenaza puede ser utilizada en su contra ante un tribunal. Además, los delitos financieros que hemos descubierto ya han sido remitidos a las autoridades competentes. Yo que usted me preocuparía de cosas más serias que recuperar su casa. Dexter se puso pálido. Por primera vez, Blair vio verdadero miedo en sus ojos, no por la pérdida de su casa o de su reputación, sino por su propia libertad. «Adiós, Dexter», dijo en voz baja. «Espero que encuentres lo que buscas. Y tú, Kimberly», añadió, volviéndose hacia la joven. «No dejes que nadie decida por ti lo que quieres ser». Kimberly la miró sorprendida y luego asintió débilmente. Cuando la puerta se cerró tras ellas, Blair se sintió extrañamente aliviada. Era como si por fin se hubiera quitado de encima el gran peso que llevaba arrastrando desde hacía años. «Enhorabuena, señora Pimlico», sonrió Cronkite estrechándole la mano. «Ha vuelto oficialmente a casa». Cuando el abogado y el agente judicial se marcharon, Blair se quedó sola en la gran casa. Recorrió lentamente las habitaciones, observando los cambios realizados durante su breve ausencia. Almohadas nuevas en el salón, cosas más extrañas en el baño, una colcha roja en el dormitorio en lugar de la anterior de color crema. Todo exigía un cambio. No una vuelta al pasado, sino la creación de algo completamente nuevo. Un espacio propio que reflejara su personalidad, no los gustos de Dexter o los deseos de su nuevo ligue. Blair abrió todas las cortinas, dejando entrar la luz del sol. Luego bajó a la cocina, se preparó un té y se sentó a la mesa donde ella y Dexter habían cenado por última vez. Aquel recuerdo parecía lejano ahora, como el fotograma de una película extranjera. Sacó el teléfono y marcó el número de Zoe. «¿Cómo ha ido?», preguntó impaciente su amiga, que contestó al primer timbrazo. «Estoy en casa», respondió Blair con sencillez. «Han desahuciado a Dexter. Empieza una nueva vida». «¡Vaya!», exclamó Zoe emocionada. «Deberíamos celebrarlo. ¿Vengo con champán?» «Ven a cenar. Puedes ayudarme a planificar las reformas. Quiero cambiar esta casa por completo». «Estaré allí a las 7», prometió Zoe. «Y llevaré pizza». Tras la conversación, Blair abrió el portátil y volvió al plan de negocio de la agencia de marketing que había empezado en el hotel. Phoenix Marketing. Sonaba simbólico. Renacer de las cenizas. Asterisk, asterisk, asterisk. Había pasado un año desde que Blair había vuelto a su casa como anfitriona de pleno derecho. Muchas cosas habían cambiado en ese tiempo. La casa se había transformado hasta quedar irreconocible. Las cortinas oscuras y pesadas habían dado paso a cortinas claras de colores claros. Los muebles macizos que tanto gustaban a Dexter habían sido sustituidos por piezas más cómodas y modernas. El comedor se había transformado en un amplio despacho donde Blair dirigía su nuevo negocio. Phoenix Marketing tuvo un exitoso lanzamiento gracias a la indemnización recibida tras la división de bienes. El primer cliente fue una organización benéfica para la que Blair había desarrollado una campaña como voluntaria. La agencia tenía ahora 8 clientes fijos y una plantilla de 5 personas, entre ellas Zoe, que había decidido cambiar su carrera de profesora por la de coordinadora creativa. Dexter tuvo un año menos exitoso. Después de que se denunciara a las fuerzas del orden por delitos financieros, se incoaron procedimientos penales contra él y varios socios. Ahora se encontraba en arresto domiciliario a la espera del juicio, cuyo inicio estaba previsto para dentro de un mes. Todos sus bienes permanecían congelados y su reputación arruinada. Kimberly, como había prometido, regresó a Portland para visitar a sus padres. A través de conocidos comunes, Blair se enteró de que la joven había ido a la universidad, estudiaba psicología y parecía haber encontrado el verdadero amor, un profesor de filosofía que era todo lo contrario a Dexter. Wesley Cronkite continuó representando a Blair en varios procedimientos judiciales prolongados relacionados con su ex marido.
Su relación profesional se había convertido poco a poco en una amistad. A veces quedaban para cenar y hablaban no solo de asuntos legales, sino también de libros, películas y viajes. Blair no estaba preparada para una nueva relación sentimental, pero apreciaba estar con un hombre inteligente y decente que respetara su independencia. Marlowe Winthrop también había permanecido en su vida, no solo como detective que ocasionalmente la ayudaba a investigar a nuevos socios comerciales, sino como amigo dispuesto a apoyarla en momentos de necesidad. En aquella cálida tarde de primavera, exactamente un año después de su triunfal regreso a casa, Blair había organizado una pequeña cena para aquellos que la habían ayudado en los momentos de necesidad. Zoe, enérgica y bulliciosa como siempre, hablaba de la nueva campaña publicitaria que estaban desarrollando para la cadena de restaurantes. Cronkite compartía noticias sobre los avances del caso contra Dexter. Marlowe saboreaba en silencio el buen vino, insertando de vez en cuando un comentario acertado. Cuando los invitados se hubieron dispersado, Blair salió al jardín, el mismo jardín que una vez había creado con tanto amor. Era especialmente hermoso en primavera. Los arbustos de lilas en flor llenaban el aire con su dulce fragancia, y las rosas que había plantado recientemente prometían florecer pronto. Se sentó en el banco y miró al cielo estrellado. Hace un año, al salir de esta casa con una sola bolsa de pertenencias, no podía imaginar que volvería aquí no solo como propietaria, sino como una persona totalmente nueva, una mujer fuerte e independiente, que construye su propia vida según sus propias reglas. Dexter había querido deshacerse de ella, echarla de su vida como algo no deseado, pero su crueldad se convirtió en el catalizador de su renacimiento. A veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti mismo. Blair sonrió, respirando el aroma del jardín primaveral. Esta casa, antes una jaula, era ahora un símbolo de su libertad y de su nueva vida, una vida que acababa de empezar.